Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestros talleres que tenemos cada semana. Muy contentos porque estamos pues hoy con un tema más que es tan interesante como los que siempre nos trae Sandra. Primero que nada voy a presentarnos Floribella Redondo, cofundadora y directora ejecutiva de Arizona Community Health Workers Association. Y tenemos a Sandra, nuestra psicoterapeuta, Sandra Martínez, también pues su servidora Kenia Zúñiga. Hoy con el tema, Sandra nos está presentando el tema de ansiedad en los niños, en las niñas y adolescentes. Creo que, como Sandra me lo mencionaba hace ratito, es un tema que se ha venido ya tratando, yo creo que en cada una de las sesiones, pero dice que ha visto muchos comentarios acerca de cómo piden ayuda a nuestros papás que se están conectando y las personas que se están conectando. Entonces, pues nos va a traer como que varias técnicas hoy para cómo ayudarles a controlar esta ansiedad y cómo nos puede ayudar también a todos nosotros. Me imagino que estas técnicas nos ayudan a todos. Sandra, te doy la palabra porque siempre nos falta tiempo, entonces hoy me voy a apurar más de lo normal para que tengas todo el tiempo para que para poderte aprovechar lo más que podamos. Muchas gracias por acompañarnos. A mí me emociona, la verdad, cada miércoles me emociona estar aquí, saber que vas a estar con nosotros porque sé que siempre nos vas a traer un tema súper interesante y que siempre nos vas a dejar con muchas cosas nuevas que aprendimos. Así que bienvenida, bienvenidos todos y pues aprender mucho. Muchas gracias. Gracias, Kenia. Pues sí, esperemos que el día de hoy les sirva a todas estas personitas que nos están viendo o que nos están escuchando. Y la idea es que tengan herramientas de qué hacer cuando al niño se le presente alguna ansiedad o algún ataque de pánico, porque sin querer, a veces también nos bloqueamos, no sabemos cómo reaccionar como adultos. Y la idea de hoy es que tengamos varias herramientas o ejercicios que podamos atender justo en ese momento para que podamos sentirnos más cómodos en el acompañamiento con nuestros hijos. Y esa es la idea que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con la presentación para hablar acerca de lo que es la ansiedad y pues ir adentrándonos de qué podemos hacer. Entonces, los trastornos de ansiedad afectan al 25.1% de los niños, y entonces si se fijan entre edades de 13 a 18 años, y las investigaciones muestran que los niños no tratados con trastorno de ansiedad tienen un riesgo mayor de tener un mal desempeño en la escuela. Se pierden importantes experiencias sociales y participan muchas veces en los abusos de sustancia. Esta parte es bien importante porque tal vez si yo no estoy identificando que mi hijo está padeciendo algún tipo de ansiedad, pues a lo mejor tampoco lo puedo acompañar ni lo puedo guiar para que tenga un tratamiento adecuado porque tal vez yo desconozco. Y en ese sentido, entonces, a lo mejor me enfoco más en su desempeño educativo, pero no necesariamente estoy encontrando el origen de por qué mi hijo está manifestando esto. Y lo otro, pues como dice ahí, las sustancias, ¿no? El abuso de sustancias como el alcohol, droga o tabaco también nos pueden llevar a eso, a dar un indicador de que tal vez el joven o el niño estén padeciendo algún tipo de trastornos de ansiedad. ¿Qué pasa con la ansiedad? En algunos momentos hemos hablado de lo que es la ansiedad y yo les he dicho que la ansiedad no es mala, es un motor que a nosotros nos impulsa a hacer cosas. Cada que nosotros nos enfrentamos a algo nuevo, vamos a tener manifestaciones de ansiedad que a veces la conocemos como nervios, inquietud o tensión. Esos pueden ser las palabras o los sinónimos que a veces utilizamos. La cuestión es que cuando la ansiedad empieza a manifestarse con mayor intensidad es cuando ya podemos nosotros caer en algún tipo de trastorno, que es la anticipación aprensiva de un futuro peligroso o adverso que puede ser algo a nivel interior y exterior. ¿Qué sucede con los niños o adolescentes y adultos también que están manifestando algún tipo de ansiedad y que ya estamos hablando de un trastorno? Pues es este temor hasta poder seguir adelante porque de repente se les lo sienten tan intenso que dudan de sus capacidades, y aquí uno de los orígenes de la ansiedad viene con una baja autoestima.
Entonces, hemos estado hablando que los trastornos de ansiedad se manifiestan de muchas formas. Uno de ellos es la fobia. Y nosotros tenemos que ir previniendo cómo nos vamos acompañando con nuestros niños y nuestros adolescentes, porque les decía que con el único miedo con el que nacemos es el miedo al vacío. ¿Qué quiere decir? Que después todos los demás nos fuimos aprendiendo y que tiene mucho que ver con las experiencias que nosotros tenemos, la primera experiencia y el cómo yo me enfrento a ella y sobre todo si me siento con los recursos para enfrentarme a la situación adversa. Entonces sí necesitamos aquí irnos acompañando mucho, tener mucha paciencia y sobre todo ir cuidando mucho los acompañamientos que tenemos con nuestros niños y nuestros adolescentes. Algunas veces a mí me ha tocado ver algunas familias que tienen ciertas formas de interactuar donde a veces asustan a los niños, ¿no? Y hacen comentarios de que si no te duermes, en la noche va a salir el coco y te va a asustar. Y entonces ese tipo de comentarios no favorecen mucho, al contrario, estamos sembrando la semilla del miedo y tenemos que prevenir ese tipo de situaciones para evitar que nuestros niños estén teniendo miedos innecesarios. ¿Qué pasa? Es importante que nosotros identifiquemos lo que es una ansiedad normal y una ansiedad patológica para que a partir de aquí nosotros tengamos un poquito más de conocimiento y podamos buscar la ayuda profesional. ¿Qué sucede cuando tenemos una ansiedad normal? Va a haber episodios poco frecuentes, va a ser muy leve, de poca duración, es una reacción esperada a algo común, el grado de sufrimiento es limitado. ¿Y qué sucede entonces cuando estamos hablando de una ansiedad patológica, una ansiedad que ya tiene que ser atendida por un especialista y aquí por lo regular tiene que ser una combinación con lo que es a veces la ayuda psiquiátrica y la ayuda psicoterapéutica? Entonces tienen que ir de la mano las dos cosas y en este sentido, en este acompañamiento que van a tener, el psiquiatra nos va a acompañar con algunos fármacos porque a la hora que el joven está atravesando por trastornos de ansiedad o el niño, ¿qué sucede? A nivel bioquímico hay una alteración, entonces los fármacos que son prescritos por el psiquiatra nos van a venir a ayudar a estabilizarnos a nivel bioquímico. Sin embargo, si nada más nos quedamos con la parte del medicamento, no vamos a estar atendiendo la parte emocional. Por eso hay que considerar que se lleven los dos de la mano, tanto la parte psicológica como la parte médica, para que podamos tener un buen resultado a la hora de enfrentarnos en una situación de algo, de una ansiedad patológica. Y aquí entonces en la ansiedad patológica ustedes se van a dar cuenta que son episodios repetitivos, constantemente se van a presentar, son de muy alta intensidad, tienen una duración prolongada, las reacciones son desproporcionadas, inmediatamente nosotros empezamos a identificar que es algo fuera de lo común, las reacciones en las que se pueden manifestar y hay un alto grado de sufrimiento. ¿Y qué sucede en la vida cotidiana? Pues va a haber interferencias. Aquí por lo regular ya los jóvenes empiezan a evitar muchas cosas, prefieren estar encerrados, empiezan a perder el sentido del goce, del disfrute de la vida, porque realmente se viven y se sienten atemorizados por lo que puede pasar. Entonces ya aquí va a haber algunos cambios a nivel interno que se van a estar manifestando. Con esta diapositiva lo que quiero que se vayan quedando ustedes es que cada que vean a ese jovencito o a ese niño que está dejando de hacer actividades que comúnmente los hacía y que ahora ustedes ven al niño o ven al joven, pero lo ven sufriendo, está dejando de ser feliz o tener manifestaciones de felicidad, ese es el justo momento de no lo esperen, busquen ayuda para que el niño pueda ser evaluado, diagnosticado y pueda tener el mejor tratamiento. ¿Cuál podría ser alguna de las situaciones que pueden llevar a los jóvenes a estar manifestando ataques de ansiedad o bien un ataque de pánico? Como les decía, casi siempre viene de la mano con una baja autoestima. A veces tienen altas expectativas las personas que lo acompañan, donde constantemente a lo mejor el niño escucha comentarios como tú lo puedes hacer mejor,
para la próxima esfuérzate más y trae mejores calificaciones, y entonces estamos exigiéndole al niño o al adolescente que lo puede hacer mejor. El que lo puede hacer mejor no quiere decir que esté tan mal. La cuestión es que hay que enseñar a nuestros niños a que sí, lo pueden hacer mejor, pero desde una expectativa de que desde lo que están haciendo, lo están haciendo como ellos en ese momento lo pudieron hacer. Sin embargo, si ellos en otro momento lo quieren hacer mejor, es a disposición de ellos. No sé si me estoy explicando. La idea es que el niño disfrute lo que está haciendo y no se viva desde la exigencia de que lo tengo que hacer mejor. Ese es realmente el acompañamiento que nosotros tenemos que darle a nuestros niños, que él disfrute el viaje. Por aquí de repente tenemos la idea de que el éxito es llegar a la meta. Si nosotros le enseñamos a nuestro niño o a nuestros jóvenes que el éxito es disfrutar el camino para llegar a la meta, nosotros le estamos enseñando a los niños a ser felices, a que disfruten lo que hay. Y que a veces una calificación no necesariamente es el equivalente al desempeño del niño, porque a lo mejor en ese día el joven o el niño se sentían mal y no pudieron poner la misma atención, y a lo mejor ese día su examen no fue respondido de la mejor manera porque no estaban concentrados y a lo mejor sacó una B. Bueno, pues sí, tal vez la sacó, pero eso no significa que el niño no lo haya aprendido. Entonces la idea es esa, que les vayamos enseñando a los niños a disfrutar del proceso de aprendizaje y que lo vivan como tal, y también un poquito a no verlo tan dramático cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Es importante que también les enseñemos a los niños que el problema no es a veces caerse o fracasar. Lo importante aquí es que ellos decidan que se pueden levantar. Y eso es lo que nosotros tenemos que acompañarlos como adultos. Tenemos que acompañarlos a que los niños aprendan a levantarse, que se vivan con esos recursos que ellos tienen, pero que los tengan presentes, porque ahí es donde viene el miedo, porque sienten que no tienen los recursos necesarios para enfrentarse a los retos de la vida. Y ahorita en la situación que estamos viviendo del COVID, pues la ansiedad es una de las cosas que se están manifestando constantemente. ¿Por qué? Porque nuestro mundo está siendo amenazante, incluso ya salir, de repente uno no se siente ya cómodo porque estamos expuestos al virus, entonces se vuelve amenazador. Otra de las cosas que tenemos que cuidar mucho son con los jóvenes las redes sociales. Las redes sociales es importante estarlo vigilando en qué grupos el joven está interactuando, con quién, qué es lo que ve. Esa parte es bien importante porque en las redes sociales de repente nos pueden manejar constantemente ideas que no son, y ahí vienen las partes de las comparaciones, ¿no? De qué es lo que yo veo. A lo mejor yo veo que mis compañeritos son felices y entonces los jóvenes pueden estar y los adultos también pueden estar subiendo imágenes en las redes sociales que a mí me pueden hacer llevar a que haga ideas a raíz de las imágenes y no necesariamente es lo que yo creo que es, pero eso también me puede llevar a mí a generar tensión. Entonces, sí es importante, papás, que estén alertas de cuál es el círculo en donde los jóvenes se desenvuelven y los niños, con quiénes están, de qué es lo que están hablando, para nosotros evitar cualquier tipo de situación. Algo muy común que se ha estado presentando en las redes sociales es que incluso hacen malos comentarios de los jóvenes en las redes sociales, y que a veces tan sencillo es que bloqueen al niño o a la persona que están haciendo esos comentarios, y a veces los jóvenes también se les cierra y pareciera que esa es la última opción, de que los bloqueen, porque también de repente puede ser como muy amenazador que te bloqueen de las redes sociales. ¿Y qué sucede? Entonces sí tenemos que llevar a nosotros a nuestros niños a que vayan identificando qué personitas son las que nos nutren y qué personitas son las que no nos favorecen,
para nuestro crecimiento personal. Sin embargo, ahí tenemos que estar de la mano con los niños para irlos acompañando en ese proceso. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros podemos ver en los niños o en los adolescentes? Aquí se van a manifestar de 3 rubros. ¿Qué puede pasar? Van a estar los signos motores, donde ustedes pueden ver a los niños con demasiada hiperactividad, demasiado movimiento, incluso tienen movimientos torpes, empiezan a manifestar tartamudeo, tienen conductas de evitación, ya no quieren salir de su cuarto, empiezan a manifestar insomnio e inquietud. Aquí hay algunas cosas que se van a comparar con lo que es o que coinciden con el ataque de pánico. ¿Cuál es la diferencia entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico? Es que la conducta de evitación se va a presentar más en el ataque de pánico. El insomnio y la inquietud son los que se van a presentar más en el ataque de pánico. Y en los trastornos cognitivos, en el ataque de pánico va a haber una preocupación constante y en la ansiedad va a haber una inseguridad. En el ataque de pánico va a haber miedo generalizado, pensamientos negativos, dificultad para la toma de decisiones y concentración, sensación de pérdida de control y desorganización. Y en los ataques fisiológicos vamos a empezar a ver situaciones cardiovasculares, por ejemplo, palpitaciones, taquicardias, tensión arterial o arterial alta, respiración, sensación de sofoco, ahogo, hiperventilación o presión torácica. En las gastrointestinales, pues vamos a ver que hay manifestaciones de náuseas, vómito, diarrea, malestar digestivo. También va a haber mucha sequedad en la boca, sudoración excesiva y mareos. Y en el ataque de pánico, en las manifestaciones fisiológicas, se le va a agregar también una visión borrosa y sensación de hormigueo. Entonces, si ustedes se fijan, el ataque de ansiedad y de pánico son manifestaciones que realmente están ahí, que nos hacen vivir una sensación de demasiada tensión y que esto, cuando el joven lo está experimentando y que por lo regular aquí tenemos que identificar o tener presente que los ataques de pánico se van a empezar a manifestar en lo que es en la adolescencia. Es cuando pueden los jóvenes empezar a manifestar su primer ataque de pánico. Y los ataques de ansiedad sí se pueden presentar desde más temprana edad. ¿Cómo podemos ver que se está manifestando algún ataque de ansiedad o algún trastorno de ansiedad en la edad infantil? Lo pueden ver con los niños que de repente empiezan a manifestar mutismo selectivo, se le llama, que quiere decir que el niño puede hablar, sabe hablar, no tiene ningún problema de lenguaje, sin embargo en la escuela no habla. Los niños son selectivos, casi siempre utilizan algún amiguito para que sea el traductor. Y algunas veces en la escuela puede pasar desapercibido hasta que alguien o alguna de las maestras dicen esto no es normal, hasta entonces puede ser atendido el niño. ¿Por qué? Porque en la casa no hay ese problema, en la casa los niños se pueden desenvolver muy bien y por eso es importante que sea atendido y que si en la escuela se manifiesta algún tipo de mutismo selectivo, sea tratado para que no se complique en las siguientes evoluciones del niño. Entonces son muchas manifestaciones que se pueden estar presentando con los jóvenes. Sin embargo, no quiero que se estresen. Lo único que quiero que el día de hoy es que se queden con algunas cosas que ustedes pueden estar haciendo para acompañar a los niños y a los jóvenes cuando se presente una situación de ansiedad o de pánico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de evitar que nosotros caer en pánico. Sé que a veces es difícil porque como ya se dieron cuenta, realmente hay manifestaciones corporales intensas y sobre todo en los ataques de pánico que pueden durar de 10 minutos en lo que tarda su máximo de intensidad y puede llegar media hora o hay manifestaciones de que puede durar poquito más. Por eso es importante que nosotros tratemos de mantener la calma y en ese tratar de mantener la calma, hablarle a los ojos de una manera calmada. Pero si yo en ese momento estoy sintiendo que no me siento nada calmada y que no puedo tener control de mis emociones, pues a lo mejor pido el apoyo de alguien.
Una vez que yo me siento tranquila y a lo mejor sí me siento lista para el acompañamiento, entonces pues lo veo a los ojos, le doy instrucciones claras y cortas. ¿Por qué son instrucciones claras y cortas? Como ya hemos hablado en otros momentos, el cerebro, hay una parte específica que es la encargada de a nosotros ponernos a salvo cuando hay alguna situación de tensión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se activa la amígdala, ese es el justo momento donde el cerebro se concentra todo lo que es la parte emocional. Por eso es importante que las indicaciones sean cortas y claras, porque el cerebro se va a perder en la información porque está ocupado en ponerse a salvo por las manifestaciones corporales que tiene y sobre todo porque en ese justo momento el cerebro tiene la indicación de protegerse porque está en peligro. Por eso es que tenemos que tener eso presente para que sean indicaciones breves y cortas. Es importante que dentro del lugar en donde se presente el ataque de ansiedad o de pánico, nosotros busquemos que haya la mayor privacidad posible, que el joven o el niño no se exponga a situaciones en donde se pueda avergonzar, en donde pueda haber ruidos, murmullos. Y una vez que busquemos un espacio lo más tranquilo posible, ese es el justo momento en donde vamos a invitar al niño o al joven a sentarse, de preferencia ponernos a la misma altura. Y a partir de ahí, entonces, nosotros vamos a empezar a guiar al niño de qué tiene que ir haciendo para lograr tranquilizarse. Estos ejercicios de los que les voy a hablar ahorita les va a servir tanto para los ataques de ansiedad como para los ataques de pánico. Entonces, cualquiera de los ejercicios, ustedes los pueden tener presente y lo importante es que lo vayan poniendo a la práctica. Incluso también les va a servir a los adultos, no necesariamente niños y adolescentes. Cualquier persona que esté manifestando un ataque de ansiedad le va a servir. Cuando el niño está empezando a hiperventilar, aquí hay una alteración de dióxido de carbono con el oxígeno. Entonces es importante que ayudemos a que la hiperventilación que se quite y a partir de ahí entonces lo que podemos hacer era este ejercicio de poner una bolsa de papel únicamente que nos cubra la nariz y la boca. Y aquí vamos a identificar, el niño ya empezó a tener manifestaciones de sentirse descontrolado, de tener miedo, empieza a manifestar que tiene náuseas y de lo que ya habíamos hablado. Entonces, ¿qué pasa? Va a empezar a hiperventilar, a hacer respiraciones muy rápidas, y entonces ahí es donde viene el desbalance del oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces es el justo momento de yo ver si en un minuto y medio, esto va en aumento. Entonces hago uso de la bolsita de papel, una bolsita que sea pequeña, la cubro entre la nariz y la boca y le pido que empiece a respirar a través de esta bolsita. Una vez que ya está esta respiración, unos minutos, la retiro y le vuelvo a pedir que respire sin la bolsa y voy viendo cómo va la respiración. Entonces aquí yo le voy dando esas indicaciones. Incluso los jóvenes que ya tienen un diagnóstico de ataque de ansiedad o de ataque de pánico, es importante que se ensaye con ellos para que ellos sepan qué hacer cuando nosotros no estemos o que ellos se encuentren solos. Entonces ya les vamos dando indicaciones porque es importante ensayarlo para que ellos se sientan cómodos a la hora de una manifestación y que no haya un adulto ahí. Ellos ya sepan cómo le van a hacer para irse tranquilizando. Que esa es la idea de que ustedes tengan los recursos, pero también que lo practiquen junto con el niño o el joven. Y no está de más que aunque no esté con el diagnóstico, que si en algún momento el joven o el niño empieza a sentirse mal o ustedes mismos empiezan a sentirse mal, pues hay que tener presentes estos recursos porque los pueden poner en práctica. ¿Cuándo dejamos de hacer uso de la bolsita? Cuando ya nos sentimos mejor. Entonces, la idea aquí de la técnica de la bolsa de papel es unos minutos, la retiro y vuelvo nuevamente. Si me sigo sintiendo alterada, entonces vuelvo a ponerla en mi boca y en mi nariz, otros segundos y luego la retiro. Y así estoy hasta que yo ya me sienta completamente mejor.
¿Cómo me voy a dar cuenta? Me voy a dar cuenta, si yo estoy acompañando, que la persona ya empieza a respirar por la nariz más que por la boca y que la respiración es ya de un ritmo regular y tranquilo, ya no está en una excitación. El otro ejercicio que yo puedo hacer y que lo puedo hacer una vez que pasen todo el ataque de ansiedad o el ataque de pánico, este sería el segundo recurso que yo tengo y que se le llama un abrazo terapéutico. En este abrazo terapéutico es importante que la persona que va a dar el abrazo transmita seguridad, comprensión y confianza. ¿Qué sucede entonces? Yo tengo una conversación, si es un familiar, en ese justo momento cuando ya pasa todo, puedo decirle, ¿me permites darte un abrazo? Si nos dan la autorización, entonces es el justo momento de nosotros abrazarlo, que ya sé que ahorita con el COVID dicen no te acerques. Sin embargo, es un recurso que nosotros lo podemos tener presente. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir a la persona que vivió el ataque de ansiedad o de pánico que ponga su cabeza, que la recueste sobre su hombro de la persona que va a dar el abrazo, así como está en la imagen número 3 de las pequeñitas. Y entonces quien va a dar el abrazo va a tratar de poner sus dos manos atrás en su espalda con una opresión ligera, tampoco vamos a sofocar, pero sí una opresión cálida donde el otro sienta que ahí estamos para ello. Incluso a veces decimos, vamos a darte un abrazo de oso, ¿no? Pero la idea es esto, que nosotros lo acompañemos con ese abrazo y en lo que nosotros estamos abrazando a ese joven o a ese niño, podemos darle algunas frases como vamos a salir de esto, no estás solo, te quiero, siempre vas a contar conmigo, ciertas frases que sean de apoyo y seguridad. Eso es importante en el momento en el que lo estamos abrazando. La persona nos va a ir dando indicaciones, incluso él a veces no suelta y ese es el justo momento de soltarlo, tampoco lo vamos a mantener mucho tiempo, son unos minutos y casi siempre la persona que está recibiendo el abrazo nos da la pauta para cuando él nos dice como ya no, se va retirando de nosotros y entonces lo soltamos, no lo vamos a mantener. Es al tiempo del otro que esté ahí, el que esté recibiendo el abrazo es el que siempre nos va a indicar cuando ya está listo para que lo soltemos. Aparte del abrazo terapéutico que le va a ayudar en ese justo momento de tensión o de pánico, ¿qué hace un abrazo? Pues alivia la tensión, mejora la autoestima, mejora el flujo sanguíneo, genera bienestar y disminuye el estrés. Por eso es importante que una vez que pasa el ataque de ansiedad o de pánico, nosotros podamos acompañar con un abrazo terapéutico. Y ese siempre es un recurso que nosotros vamos a tener y que va a hacer que la persona se recupere más rápidamente del ataque de ansiedad. Otro recurso que ya lo hemos estado platicando en algunos talleres anteriores es el abrazo de la mariposa. Y entonces aquí en el abrazo de la mariposa se le da el acompañamiento. ¿Cómo lo podemos alternar? Una vez que pasó la hiperventilación, tal vez le puedo decir ya sea al niño o al adolescente que dirija sus manos hacia el pecho, que las entrelace y que haga movimientos alternos muy despacito. Y entonces yo lo voy guiando, desde esas indicaciones cortas lo voy guiando a que haga esos movimientos y voy a estar acompañándolo. Entonces siempre le voy a ir diciendo, no estás solo, aquí estoy contigo. Nada más ustedes vayan supervisando que el movimiento no sea muy rápido, que vaya siendo un movimiento armónico y lento durante el proceso del ataque de ansiedad o de pánico que esté manifestando. Entonces yo lo voy acompañando. Cuando yo voy viendo que el joven se está sintiendo más tranquilo o el niño se va sintiendo más tranquilo, pues ese es el justo momento de que le puedo decir que detenga sus manos y la retire. Y una vez que ya hizo el movimiento del abrazo de la mariposa, tal vez yo lo puedo acompañar y le puedo dar un poquito de agua para que la mantenga en su boca y luego se la trague. Y entonces en ese justo momento que él está sintiendo el ataque de ansiedad,
pues lo estoy ayudando para que sus emociones se vayan siendo procesadas, analizadas y que cada vez el ataque de ansiedad sea menos intenso. Entonces sí es importante que practiquemos el abrazo de la mariposa. Incluso es muy importante que lo enseñemos a los niños, porque esta es una forma de ir previniendo y sobre todo cuando ellos se enfrenten a una situación de mucho estrés, les puede ayudar porque es un recurso muy bueno para cualquier situación donde el niño pueda volver a estabilizarse. Entonces, si el niño está enojado y nosotros le enseñamos este recurso, él ya va a saber que lo puede hacer cada que él se sienta enojado, ansioso, y puede establecerse o puede recuperar su estado emocional de tranquilidad. Entonces yo los invito a que lo enseñen, que se lo enseñen a todos los miembros de la familia y que siempre lo tengan como un recurso para que puedan estabilizarse y sobre todo que lo practiquen. Eso es importante, que lo practiquen para que puedan ver la efectividad que tiene el abrazo de la mariposa. Otro ejercicio que ustedes pueden agregar a tranquilizarse en los ataques de ansiedad o de pánico se llama el método Silva. Este es meditar caminando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es en un lugar tranquilo vamos a tratar de estar ahí un tiempo para caminar, pero nuestra postura la vamos a llevar al que nuestros pies van a estar en paralelo y separados, separando las piernas a la altura de los hombros. Y las orejitas siempre tienen que estar en los hombros, a la altura o alineadas a los hombros. ¿Para qué? Para tratar de mantener la postura de la columna correcta y entonces empecemos a caminar con la mejor postura y podamos entonces tener una mejor respiración. Eso es importante porque a veces sin querer estamos caminando y ya la cabecita ya va más hacia enfrente y eso no ayuda mucho. Entonces sí hay que cuidar mucho la postura. ¿Qué más tenemos que hacer en este método? Hay que evitar enfocarse en algo. Y es importante sonreír. Yo sé que a lo mejor no tenemos el ánimo para sonreír, pero vamos a tratar de estar caminando y el caminar es despacio y sonriendo. Y va a ser una sonrisa fingida. Si no me sale, pues va a ser fingida, pero sí vamos a tratar de mantener esa sonrisa y empezar a tener conciencia de nuestra respiración. Y en lo que estamos respirando podemos empezar a decir en el aquí y en el ahora. Entonces, mientras inhalo, traigo a mi mente en el aquí. Después exhalo y digo en el ahora. Eso va a ayudar a empezar a que yo me pueda concentrar. Si se fijaron en una de las síntomas que se presentan en el ataque de ansiedad y pánico es que la gente pierde la concentración, sobre todo más en los ataques de pánico, empiezan a batallar mucho en concentrarse. Entonces, por eso es importante que ayudemos con este método de Silva en meditar caminando, porque vamos a ayudar a nuestro cerebro a que vaya concentrándose y sobre todo a que vaya relajándose. Esto es muy fácil, la cuestión es nada más que lo practiquemos y en este sentido yo puedo acompañar a mi hijo a caminar junto con él y empezar entonces los dos a practicar este método para que el joven se sienta acompañado, también nos vea como en ese reflejo de que así se puede hacer y me doy ese tiempo de estar con el joven. Eso es bien importante, que todos los ejercicios que ahorita les voy guiando es que estén ahí ustedes supervisándolo. Y una vez que nosotros ya sabemos que el joven lo está haciendo bien o que el niño lo está haciendo, entonces sí podemos nosotros empezar a soltarlo con esta confianza de que ahora ponga en práctica los recursos que ya se le enseñaron. Que es una de las cosas que tenemos que hacer muy presente con la persona que está atravesando un ataque de ansiedad y pánico, que ellos tienen que saber y identificar que los recursos ahí están y que los pueden poner en práctica cuantas veces lo necesiten y a la hora que ellos crean conveniente. Solo que hay que asegurarnos que lo saben hacer y que lo saben hacer bien para que después lo hagan ellos solos. Otra cosa que tenemos nosotros que tener presentes en este acompañamiento es acompañarlos con una alimentación balanceada. De repente sé que puede ser un poco difícil
porque si estamos muy ocupados en ciertas actividades, casi siempre o tenemos la tendencia a descuidar mucho nuestra alimentación. Entonces, como estamos de repente muy ocupados en muchas actividades, al final comemos lo que se atraviese y perdemos entonces esta alimentación que sea balanceada. Aquí en específico, lo que nos va a ayudar mucho para los trastornos de ansiedad y pánico y en general para el estrés es consumir vitamina B y omega, ya sea omega 3 o omega 6. Entonces es importante también esto, dejarles saber a los niños y a los jóvenes que la alimentación es importante para que nosotros podamos tener un cuerpo sano y que este cuerpo nos pueda ayudar a sobrellevar los pensamientos negativos. Y a lo mejor hay cosas que no les gustan a los niños o a los jóvenes, pero podemos consumirlo a través de las pastillas o a través del alimento. ¿Qué digo? El alimento siempre va a ser lo más natural, entonces ya esa consideración de ustedes de que le agreguen más a la alimentación de este tipo de vitaminas. Estas en específico son las más importantes porque son las que van a ayudar a lo que les decía que es el encargado de la alerta, que es la amígdala. Entonces sí es importante considerar esto y sobre todo incluir nuez, que esa por lo regular a todos los niños y adolescentes les gusta. Y el otro ejercicio que ustedes tienen para poner en práctica, y este también es una forma de que nosotros como adultos vamos descargando nuestras tensiones, es escribir. Nada más que aquí el reto va a ser escribir 30 minutos diarios. Ustedes van a agarrar su cuadernito y van a escribir 30 minutos, pero no quiero que se preocupen en la redacción ni que si es congruente lo que pusieron. Lo importante es que escriban sin parar. Y a lo mejor de repente me puedo quedar bloqueada y ya no sé qué escribir, pues a lo mejor eso le pongo, no, pues ya no sé qué escribir, me siento bloqueada y entonces empiezo a hablar de eso, ¿no? O, estoy viendo un cuadro en la pared que es así y así, entonces ya voy atendiendo a esto. De ahí le vamos a empezar a enseñar entonces a los jóvenes a que vayan empezando a expresarse. Y en esta forma que ellos van a empezar a expresarse, le vamos a ir enseñando a que no se queden con lo que no sirve. Por eso es que lo vamos a llevar a que escriba, escriba y escriba. Si lo quieren compartir, está bien. Si no lo quieren compartir, está bien. No los vamos a obligar, porque ese es un ejercicio que es individual y que vamos a escribir lo que nosotros sentimos o lo que se venga a nuestra mente. Pero la idea es que lo hagamos sin detenernos. Escribir y escribir durante 30 minutos. Tal vez las primeras veces va a ser un poquito complicado, tal vez no. Va a depender de la facilidad que cada quien tenga en cuanto a la palabra y en cuanto a la escritura. Pero los niños o los jóvenes que se les dificulta la expresión, tal vez sí va a ser un poquito complicado, pero la idea es motivarlos a que lo intenten. Si ustedes ven que a lo mejor media hora es mucho, sobre todo pensando que ustedes conocen a sus niños, pues a lo mejor empezamos con 15 minutos y después ya le agregamos 20 minutos. La idea es que sea de menos a más y que no les genere mucha tensión, pero a la vez que los niños se sientan con esa libertad de escribir y escribir y escribir. Incluso con los más chiquitos, yo les sugiero más que escribir, que a lo mejor dibujen y entonces ahí en el dibujo el niño va a expresar el cómo se siente y ahí vamos entonces a darle esa oportunidad de que el niño vaya sacando lo que está presentando. La otra actividad que les sugiero que hagan es hablar de los miedos. Esto, incluso los adultos a veces nos cuesta trabajo hablar de nosotros, de nuestros temores, de nuestros sentimientos. Sin embargo, papás, si ustedes enseñan a los niños desde el ejemplo, va a ser muchísimo más fácil para ellos trabajar lo que se le llama la inteligencia emocional. Y aquí la idea es que les dediquemos unos minutos más a los jóvenes y a los niños. A los niños lo estaríamos haciendo como una forma de prevenir que se presente un ataque de pánico, porque les estaríamos dando las herramientas para que ellos se expresen, se sientan libres en expresar y decir lo que sienten.
Nada más que aquí es importante que los niños no se sientan juzgados, sino al contrario, que hablen y a lo mejor al final, si yo veo que el niño de plano está muy, muy enojado, pues a lo mejor le puedo dar las alternativas de estos ejercicios, como el abrazo de la mariposa, como el pintar, y entonces voy resignificando, porque acuérdense que las emociones no son buenas ni malas, son naturales. Lo importante es que encuentren el que necesitan y que el niño lo vaya expresando, que esa es la idea de encontrar solución a los problemas y no se quede con el problema. Ya con los jóvenes que si están atravesando un ataque de ansiedad o de pánico, entonces este ejercicio va a ir encaminado en que yo me voy a sentar con él y le voy a decir, me gustaría que intentemos hacer cosas diferentes para ir trabajando la ansiedad y el pánico. Y si te parece, nos ponemos una meta de cada día sentarnos y platicar 5 minutos, 10 minutos. Ya ustedes van a determinar el tiempo en concordancia o en acuerdo con el niño o el adolescente. Y ya entonces ustedes determinan el tiempo que se van a acompañar. Y aquí es importante que pongan ciertos lineamientos, como por ejemplo, en lo que tú hablas, yo no voy a hablar, solo voy a escuchar. Y también es importante que no se asusten de lo que puedan llegar a escuchar. Entonces, a lo mejor se marca la pauta y le dicen al joven, ese es tu momento, yo te voy a escuchar, no te voy a juzgar, no voy voy a procurar entender. Y en ese sentido, no se asusten lo que lleguen a escuchar, porque desde el entendido que le vamos a dar permiso al joven a que hable, pues tengo yo que tratar de tomarlo como en ese justo momento, el niño o el joven va a hablar de lo que siente, pero yo lo voy a invitar a que maximice y que se vaya a la parte catastrófica. ¿Qué es esto? Le voy a decir al joven, háblame de tus miedos, pero sé catastrófico. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuál es tu peor temor? Pero ve a lo catastrófico, o sea, vete al extremo de lo peor que te puede pasar. Y entonces en esta consideración, por eso les decía, no nos vamos a asustar, sino vamos a tratar de ver cuál es ese máximo temor que el joven tiene desde ese acompañamiento. Una vez que se termina el tiempo, ya lo escuché, ya me di cuenta cuál es su pensamiento catastrófico. Bueno, pues al final le pido que respiramos de manera profunda, consciente. Ahí podemos emplear la técnica de respiración de vientre. Y ya que estamos en ese acompañamiento, que el joven ya habló, entonces a lo mejor yo puedo empezar a hablar de decir, mira, en lo que yo te escuchaba, yo también iba sintiendo a lo mejor tensión en el estómago, iba sintiendo preocupación, calor y todas aquellas manifestaciones corporales que ustedes sientan y se le explican al joven o se comparten con él para que él también nos diga qué era lo que iba sintiendo en su cuerpo a la hora que nos iba hablando de este miedo. En este sentido, muy probablemente el joven va a querer parar porque se acuerdan que el cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación. Entonces, como nos va a estar hablando de ese miedo catastrófico, porque se va a ir al extremo, posiblemente va a empezar a manifestar sudoración, taquicardia, y ahí ese es el justo momento, por eso que tenemos que acompañarlo, porque dejarle saber, aquí estoy, y recuerda que es un ejercicio y no estás solo y yo voy a estar aquí contigo. Entonces, en este acompañamiento, el joven se va a permitir, y esa es la idea, que lo vayamos alentando a que cada vez vaya hablando más de esos miedos catastróficos que están en su inconsciente y que lo hace llevar a tener ataques de ansiedad y pánico. Y se van a dar cuenta que muchos de esos miedos catastróficos tienen que ver con un futuro incierto. Y ya una vez que se habló, entonces al final podemos concluir con ese abrazo terapéutico o bien con el abrazo de la mariposa, que también lo podemos, en lo que el joven esté hablando de ese miedo catastrófico, lo podemos invitar a que él vaya haciendo uso del abrazo de la mariposa y al final concluimos con el abrazo terapéutico.
Entonces, si ustedes se fijan, todos los ejercicios los podemos combinar. No necesariamente tenemos que hacer uno, lo podemos hacer varios y son complemento uno del otro. Y el otro ejercicio que también es muy importante irnos acompañando, sobre todo con nuestros pensamientos, porque por lo regular los pensamientos son negativos y sí, se van al extremo catastrófico. En esta parte teníamos la técnica de para o stop que hemos hablado en algún momento, o bien tenemos esta otra opción donde le pedimos que cierre los ojos, que se imagine un momento indeseable. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que no te gustaría que pasara? Tal vez el joven dice, pues quedarme solo y que me dé un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Entonces ya le estoy pidiendo que se lo imagine, que está pasando eso, que está solo y que le está dando un ataque. Y entonces es el justo momento donde vamos a empezar, que cuando el joven esté con este pensamiento, va a empezar a tener sentimientos de malestar. Ese va a ser el justo momento donde él identifique eso para que diga en voz fuerte, para, detente, alto o stop. Que se dé la indicación clara, pero él mismo. Porque la idea aquí es que con este ejercicio el joven identifique el pensamiento, identifique la sensación corporal que se está manifestando, pero que haga uso del control diciendo la palabra para o alto o stop o cualquiera que sea más fácil para él. Y aquí entonces vamos a llevar al joven a eso, a que viva el control que él tiene y que no se quede nada más con el pensamiento. Pero hay que practicarlo, ¿eh? No de repente, y les digo porque a veces yo sugiero algunos ejercicios y me dicen, los puse en práctica, pero no me funcionó. No me he sentido tranquila o a lo mejor sí me sirvió, pero la primera vez y después ya no. Hay que practicarlo y practicarlo y practicarlo. El cerebro trabaja desde lo automático. El cerebro ya tiene tiempo cuando viene una manifestación de ansiedad o de pánico, ya tiene tiempo con cierta programación donde reacciona de esta manera, pero que ahorita se está saliendo de control y entonces se manifiesta con una intensidad muy alta de ansiedad, que en algún momento les he dicho, puede iniciar desde un trastorno de ansiedad, pero si no es atendido nos puede llevar a un ataque de pánico. Y este es donde muchas veces ya tenemos que ir al hospital, ya tenemos que hacer esa combinación entre el psiquiatra con el psicoterapeuta o el psicólogo para poder sobrellevarlo. Por eso es importante que atendamos nuestros pensamientos. ¿Qué estoy pensando? Y se acuerdan que en algún momento, y fue una de las sesiones con las que iniciamos los estilos de padres. ¿Qué estilo de padre soy? Porque a lo mejor sin querer yo también soy demasiado pesimista y a lo mejor sin querer y sin saber en las consecuencias, pues constantemente mis pensamientos los hago en voz alta y entonces a lo mejor el joven ya escucha que a lo mejor no hay dinero, que las cosas andan mal, que no sé qué va a pasar y entonces ahí estoy en este reflejo de mis propios pensamientos que están llevando al joven a percibir una situación inestable y que sin querer se puede manifestar en este tipo de situaciones. Entonces sí es importante que también nosotros como adultos nos autorregulemos, nos autoobservemos para ver cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos manejando y podemos entonces a través de ir haciendo cambios personales, llevando a nuestros hijos a decir, mira, sí hijo, yo tengo esa tendencia, pero mira, estoy tratando de cambiarla. Y ese es un poco ese proceso de ir haciendo una nueva reestructuración a nivel de pensamiento, porque por lo regular nos va a volver a ganar el hábito del pensamiento negativo y entonces volvemos a contactar con la atención corporal. Y recuerden, cada que nosotros activamos un pensamiento negativo de alerta, pues sin querer, automáticamente se activa la amígdala y recuerden que se genera cortisol. Y ese es el que nosotros tenemos que tratar de monitorear, que no se genere nada más por un pensamiento imaginario,
para que nuestros niveles de estrés sean lo menos posible en nuestro cuerpo y podamos tener una mejor salud mental. Entonces sí hay que tener mucho cuidado de nuestros pensamientos, hay que tratar de ser más positivos, generar opciones de solución de los problemas más que del origen del problema, sino irnos encaminado a cómo lo resolvemos. Y aquí yo los invito que entonces en este proceso de ir acompañando a nuestros jóvenes a que tengan mayores recursos, que se permitan sentarse en familia, que busquen juegos de mesa, incluso que se pongan retos cognitivos. Hay algunos libros que vienen con ciertas indicaciones de ejercicios que pueden hacer y entonces empezar a trabajar con los jóvenes desde cómo resolver para que su energía se vea y se vaya adecuando su forma de pensar en la solución de problemas y no tanto en el origen del problema. Esa es la parte que tenemos nosotros como adultos que enfocarnos mucho con nuestros jóvenes, enseñarles, porque acuérdense que el cerebro como todavía no llega a su máximo desarrollo, sino a partir de los 21, entonces tenemos que llevar al joven a que vaya viendo que a pesar de que su cerebro vive en el aquí y en el ahora, sin pensar mucho en la hipótesis de qué va a pasar si sigo con cierta conducta, pero a la hora que yo lo voy entrenando al cerebro a que se fije más en las opciones de la resolución o las posibilidades de resolver, que es realmente encaminarnos a la creatividad, esa va a ser la mejor herramienta que les vamos a estar dando a nuestros jóvenes. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. Lo importante es que nos vayamos permitiendo practicarlo. Y no se desesperen. Yo sé que una vez que un joven o nuestro hijo vive un ataque de ansiedad o pánico, pues es difícil que nosotros no entremos en ese ataque de ansiedad, pero sí lo podemos hacer porque hay que tratar de mantener la calma para poder guiar a ese niño o ese adolescente. Y es un constante estarnos pues buscando información, estar practicando, sobre todo eso, practicar y practicar para que entonces para el joven se vuelva un hábito estas nuevas opciones de ir controlando la ansiedad, porque a lo mejor se estabilizan las cosas y pueden bajar y pueden a lo mejor erradicarse en un tiempo los ataques de ansiedad, pero si vuelve a presentarse otra situación de inestabilidad, pues lo más probable es que pueda venir un brote, porque esa es la forma en la que el joven lo ha estado haciendo. Entonces, si ya se pasó el proceso y dice, no, pues ya duramos un tiempo donde no hay presentación de ataques de ansiedad y pánico, pues no dejemos de practicarlo. Hay que seguirlo practicando hasta que se haga un hábito, que cada que hay una tensión, pues el joven tenga ese recurso de tratar de mantener una respiración tranquila, equilibrada, en donde empiece a hablar acerca de sus emociones, en donde en la familia se reúnan más para hablar de lo que sienten, más que de lo que hicieron. Eso va a hacer que la familia tenga mejores lazos emocionales y sobre todo que trabajemos mucho con nuestra inteligencia emocional. Entonces, estos son algunos de los ejercicios que yo les dejo ahí a su consideración para que lo pongan en práctica. Y si lo ponen en práctica, sí les aseguro que van a empezar a ver cambios. Y entre más lo practiquen, si hacen todos los ejercicios, pues obviamente va a bajar mucho la tensión y van a estar más controlados emocionalmente. Y el joven siempre va a tener como ese respaldo de decir, esto es lo que puedo hacer. Y recuerden que siempre el conocimiento nos va a dar más tranquilidad porque vamos a tener herramientas de qué hacer para afrontar cualquier situación de estrés que se presente. Entonces, sin más, pues yo doy tiempo a preguntas y respuestas. Así que aprovechemos este tiempo que nos queda para resolver dudas. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Ay, no encontraba. Muchas gracias por esta información tan buena. Y sí tenemos aquí algunas preguntitas. Déjame empezar, así como dices tú, hay que aprovechar para resolver todas nuestras dudas, aprovechar el tiempo. Dice, hola, buenas tardes. Disculpa, Sandra, pero ¿cómo puedo distinguir qué es lo que se está presentando en el adolescente? Si es una ansiedad o una depresión.
si está presentando los síntomas para poder ayudarlo. Bueno, ahí tenemos que ver que la ansiedad a veces también es un síntoma de lo que es la depresión. Nada más que en la depresión, que eso es lo que vamos a hablar la siguiente sesión, que vamos a hablar de cómo se manifiesta con los niños y los adolescentes, es importante que vayamos identificando que los niños o los jóvenes van a perder el desánimo de muchas cosas, ya no van a querer ellos hacer nuevas actividades, incluso podemos verlos que quieren dormir mucho o a veces están demasiado irritables. Y en ese sentido es importante que si no tiene la certeza si es una cosa o es la otra, por eso es importante siempre canalizarlo con el especialista, porque el especialista lo que va a hacer una aplicación de pruebas para descartar si es una cosa o si es otra. Entonces aquí la sugerencia clara es que sea atendido por un especialista para que puedan identificar en cuáles los criterios de diagnóstico en los que encaja y poder decir es esto o es lo otro. Ok, muchas gracias. Y por ejemplo, me imagino que esto va a surgir a lo mejor. ¿Cómo, porque los síntomas que decías a lo mejor los podemos asociar con los, no síntomas, con los rasgos, se puede decir, emocionales que pasan los adolescentes, como que estén irritados por los cambios hormonales y eso? ¿Cómo distinguir de que sea algo emocional a que sea algo por el simple hecho de estar transcurriendo por la adolescencia? Ok, aquí sí estamos hablando de algo patológico, que era lo que les decía, de una ansiedad normal a una patológico. Siempre tenemos que, con lo que vamos a identificar nosotros es que es la frecuencia con la que se presenta y que ya está interfiriendo en varios aspectos de la vida del joven. Entonces aquí ya el joven va a empezar a lo mejor a dejar de hacer muchas cosas que hacía antes y esa es la primer señal para nosotros estar alerta de que algo está pasando y que tenemos que llevarlo con algún especialista. Muchas gracias. Dice, ¿cómo podemos equilibrar entre el control de sus relaciones en las redes sociales con nuestros adolescentes y un reclamo de mantener su privacidad? Bueno, ahí siempre vamos a tener que llegar a acuerdos con los jóvenes y hasta cierto punto la confianza también es importante. Nada más que en este sentido, que no se olviden que los adultos son los que van a estar siendo la guía. Y aquí yo les digo a los papás, es importante en este acompañamiento de poner límites claros. Por ejemplo, sabes que nada más vas a estar una hora, media hora, lo que crean convenientes en ese uso con las redes, pero con ciertos lineamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal vez yo no voy a estar supervisando todas tus conversaciones, pero a lo mejor sí me gustaría saber con quién platicas. Ah, no, pues platico con fulanito y sutanito y yo digo, ah, sí, sí los conozco. Entonces, como adultos nosotros conocemos a veces a los amiguitos de nuestros hijos y de ahí también ya vamos a saber, porque los conocemos, como con quién creo que va muy de la mano con mis valores y como quién no. Y entonces a partir de ahí es como llegar a esos acuerdos con los niños, ¿no? Yo, por ejemplo, con los adolescentes, una de las cosas con las que yo trabajo con ellos es mucho con plantearles situaciones hipotéticas, o sea, cosas que no han pasado para ellos. Y entonces, a lo mejor yo desde lo que conozco como adulto y sé que se pueden enfrentar, tal vez les planteo ciertas situaciones. Por ejemplo, a un joven le digo, mira, tienes a un amiguito, pero este amiguito no le gusta estudiar, tienes otro amiguito que sí le gusta estudiar, que constantemente está actualizándose, le gusta la tecnología, su comunicación es fluida, su forma de pensar de las drogas es que no es lo mejor para la salud. Y entonces yo empiezo a ponerle ejemplos y después le digo, ¿cuál de los dos amigos crees que es el mejor que sería para ti? ¿Y por qué? ¿Cuál te sumaría a tu vida y cuál le restaría o qué pudieses hacer para elegir tu mejor amigo? Que esa es la idea de nosotros ir habilitando a nuestros hijos a que tengan mejores elecciones conscientes de que le van a sumar a su vida, en que los van a hacer mejores personas. Y entonces así empiezo a trabajar un poquito con los jóvenes
Y a partir de ahí yo voy explorando qué piensan, cuál es la idea de esa o esas herramientas que ellos tienen para elegir. Y si yo ya me estoy dando cuenta que no están eligiendo lo mejor desde lo que yo creo que es, entonces ya voy explorando qué los lleva a elegir esto. Pero por ahí también pueden trabajar los papás desde ir haciendo hipótesis o planteamientos de lo que se vaya presentando para llegar a estos acuerdos con los jóvenes. De hecho, conocen mucho los jóvenes, ¿eh? A veces me sorprenden las respuestas tan sabias que pueden dar, pero que a veces uno no los escucha y entonces se pierde y se hace ideas que no son. Entonces sí, escúchenlos, platiquen con los niños y los adolescentes antes de hacernos ideas. Gracias. Hola, buenas tardes. Cuando un joven está siempre encerrado en su cuarto, pero es muy tranquilo, ¿debería preocuparme? Bueno, ahí necesitamos pues hacer algunas preguntas. Si está encerrado y está tranquilo, pues yo tendría que ver si el desempeño del joven en la escuela va bien, si tiene amistades, si ahorita está encerrado porque no puede salir por el confinamiento o porque todo el tiempo está encerrado. ¿Qué está haciendo solo en el cuarto? ¿A qué dedica su tiempo cuando está en el cuarto? Entonces ya yo me tengo que hacer un montón de preguntas para ir viendo si encaja dentro de lo esperado o si tengo que buscar algún tipo de atención, porque no necesariamente que el joven sea tranquilo y esté en su cuarto quiere decir que todo esté bien. A veces nosotros decimos, es que los rebeldes son los que más nos preocupan. Pues no, de repente la rebeldía es un sinónimo de salud mental, porque están ya saliendo del contexto. Y incluso los niños que están mucho tiempo encerrados, también sí tenemos que estar al pendiente porque a lo mejor están manifestando baja autoestima, algún síntoma de depresión. Entonces hay que evaluar la situación. Pero para esta respuesta es que en este caso mamá evalúe cómo están las cosas y si ve que dentro de todo el joven está contento, no necesariamente está aislado, que no hay amistades, sino que sale, platica, habla de sus emociones, pues entonces a lo mejor ya nos puede dar cierta tranquilidad. Entonces yo le invito a que evalúe todo el contexto para poder decir si se queda tranquila o no. Ok, muchas gracias, Sandra. Dice, mi niño de 10 años le afecta mucho saber de algún acontecimiento malo, como malas noticias, tanto como no poder dormir. ¿Eso significa que padezca de nervios o ansiedad? Bueno, ahí ya nos está dando una manifestación de que la información que el niño está recibiendo tal vez le está siendo muy, muy intensa y posiblemente se le está dificultando procesarla. Es importante que se platique con el niño de qué es lo que está sintiendo para llevarlo a que hable de esas emociones y no se vaya quedando con tensiones innecesarias. Entonces, cualquier situación que el niño manifieste de tensión, es importante que se atienda. ¿Cómo ayudar a mi hija adolescente? Ayer la encontré llorando y no me quiere decir por qué. Lo único que me dijo es que no me tiene que decir todo. Se la lleva encerrada platicando con amiguitos. La verdad sí estoy preocupada. No sé cómo comenzar una conversación. Bueno, en ese justo momento donde la niña o la adolescente dijo, no te tengo que decir todo, tal vez puedo sugerirle que le digas, tienes razón, hija, no, no tienes por qué decirme todo, sin embargo, quiero que sepas que aquí estoy y que no estás sola y que las cosas a veces nosotros podemos decidir no compartirlas, pero muchas veces eso no nos funciona para resolverlo. Y es dejarle la puerta abierta para decirle, aquí estoy cuando tú te sientas lista para platicar de esa situación. Y a lo mejor si en ese rato está llorando, es importante preguntarle al adolescente si lo puedo acompañar. Porque aquí una de las cosas que tenemos que tener presentes es que en la edad de la adolescencia, y nos cuesta muchas veces a nosotros como adultos aceptarlo,
es que ya se vuelven más importantes los amigos que los papás. Y no quiere decir que no sean importantes, sino que en la etapa en la que se encuentran, los amigos toman mucha fuerza, porque se sienten como en ese igual o en ese par y entonces se sienten más cómodos para hablar de la situación. Y otra de las cosas que me he encontrado que los jóvenes cuando deciden no hablar es porque saben que si hablan de ese tema, tal vez mamá o papá lo van a tomar a mal. Y entonces muchas veces deciden mejor no hablarlo porque suponiendo que el tema es, estaba llorando porque el niño que me gusta está saliendo con alguien y si yo comento eso con mi mamá y mi mamá tiene la creencia de que estoy muy chiquita y que no estoy para andar llorando por amiguitos o noviecitos, pues entonces yo mejor no le digo porque me van a regañar. Entonces sí es importante como dejarle eso a saber a nuestros hijos de que estamos ahí para escucharlos, que no están solos y que si en ese momento no quiere hablarlo, que lo respeto, pero que tenga en consideración que ahí estoy. Muchas gracias. Hace rato comentaba, Sandra, acerca de el tiempo, en una de las preguntas que hubo, no, comentaste acerca del tiempo que pasan en las redes sociales. ¿Cuánto es lo que tú consideras recomendable dejar que pasen en estas redes sociales un adolescente? Bueno, no es que lo considere yo, sino que se han hecho algunos estudios de las afectaciones que hay en la exposición de las redes o de cualquier aparato electrónico y manejan que en los adolescentes que no sean más de 2 horas. Entonces ya en esas 2 horas ya lo pueden distribuir entre uso de teléfono, uso de redes sociales, porque a veces están en llamadas o uso de juegos. Entonces ya en esas 2 horas ya el joven distribuirá su tiempo, pero eso es lo que se recomienda, no más de 2 horas. Que la idea, y esa es otra de las cosas, no sé si lo miran así. Un teléfono lo que hace es que estamos nosotros haciendo esto. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos esto? La exposición en el cerebro es, ya me aburrí lo que sigue, ya me aburrí lo que sigue. Y entonces estamos mandando mucha información a nuestro cerebro que sin querer a la larga lo que hace es menos tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque mi cerebro está siendo habituado que si estoy en una pantalla pero ya me enfado, pues le cambio. Y la exposición del cambio es muy rápida y entonces mi cerebro alcanza cierto grado de excitabilidad porque dice, ok, ya me satisfice, ya hice el cambio, pero en la realidad no es así. O sea, en la realidad yo no puedo mover mi dedito para que cambie la escena, no. Y entonces esa es la dificultad que se están teniendo porque el cerebro se adecua a que rápidamente hay un cambio, hay una excitación, pero la realidad es otra. Entonces, por eso la tolerancia baja. Entonces, no más de 2 horas. Esta recomendación sería también para los niños. Bueno, sé que los niños no es recomendable que tengan acceso a redes sociales, pero sí tienen acceso pues a aparatos electrónicos como tablets y eso. Ya es 1 hora, ya baja, tiene que ser menor. Ok. Tenemos más preguntas. Y ahí una de las cosas, Kenia, ahí bien importante que sobre todo en la exposición de los chiquitos no le expongan los teléfonos. Yo me han tocado bebitos que ya la mamila, pero también tienen el celular ahí en la mano. Entonces hay que evitar eso, papás. Sin querer a veces nosotros por tener cierto control, a lo mejor les damos el celular al niño, pero a la larga no le estamos dejando buenos hábitos y nos podemos complicar la vida a nosotros mismos por querer controlar ahorita y que después se me va a dificultar el control de esa misma situación. Entonces, hay muchas cosas que podemos evitar, nada más es que tenemos que tener conciencia de esto que yo estoy haciendo aquí y cuál va a ser la repercusión a largo plazo. Que hay entonces ahí la vemos manifestada en ataques de ansiedad, ataques de pánico, depresión y otros trastornos que podemos enfrentarnos. ¿Qué tan común es que los niños, pues niños y adolescentes presenten ansiedad?
Bueno, la ansiedad normal se va a manifestar siempre y cuando el niño tenga una exposición a algo nuevo, ¿no? De hecho, todos la vivimos. Es algo nuevo, siempre vamos a generar cierta ansiedad, pero esa ansiedad es natural, que es ese motor que a nosotros nos lleva a estar más alerta, a querer hacer las cosas bien, porque como es algo nuevo, pues no sé a lo que me enfrento, entonces se va a presentar una ansiedad natural. El asunto es que cuando esa ansiedad se vuelve constante y cada vez es más intensa, ahí es donde ya yo me voy envolviendo en un trastorno porque ya siento yo la pérdida de control, ya me dudo yo de mis capacidades, ya no sé cómo enfrentarme y como les decía, tiene mucho que ver con una baja autoestima. Entonces, si nosotros fortalecemos a nuestros niños de tener una autoestima sana, pues vamos a ayudar a prevenir ciertos trastornos como los de ansiedad o de pánico. Entonces, no es mala, la cuestión es la intensidad y la frecuencia con la que se presenta. Okay. Y sé que ya nos has comentado esto, Sandra, en otras ocasiones, pero si pudieras hablarnos un poquito de cómo podemos reforzar el autoestima en nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer para ayudarles a tener una autoestima pues buena, estable? Como... Ahí es importante la forma en cómo nosotros platicamos con ellos. ¿Se acuerdan que he dicho en algunos momentos la narrativa? Y aquí yo los invito que como adulto se fijen, tomen un tiempo y cuando están solos, ¿cuál es ese diálogo interno que cada uno de nosotros tenemos? Y entonces a lo mejor yo estoy haciendo un trabajo o termino alguna actividad y es, ¿con qué me quedo? ¿Qué me digo a mí misma? Ah, lo hiciste mal, lo hiciste bien, no, fuiste un fracaso. ¿Qué me digo? Porque a la hora que yo me esté diciendo eso, sin querer, a lo mejor yo también lo estoy transmitiendo con los niños y ahí es donde tengo que cuidar yo mi narrativa de cómo guío al niño en esa experiencia que el niño tenga. Y entonces aquí viene un ejemplo. Eh, Llega el fin de curso, me dan su boleta, no sé cómo le llaman aquí en Estados Unidos, y viene todo su historial, ¿no? Sus calificaciones. Y entonces ahí yo he visto algunos papás que dicen, no, hijo, muchas felicidades, lo puedes hacer mejor. O sea, te felicitan, pero te dicen, puedes hacerlo mejor. Entonces ya te están dejando no fue suficiente, porque este es a nivel inconsciente, es como ese mensaje entre líneas. Y eso es lo que tenemos nosotros que cuidar, esa comunicación que nosotros tenemos, que sea clara, que no haya un mensaje entre líneas para que el niño diga, ok, sí, están orgullosos de mí. Entonces, algo que va a ayudar mucho en reforzar la autoestima con los niños es en esa comunicación que nosotros tengamos, en esta claridad de nuestro mensaje y en esta frase repetitiva que les hacemos a los niños, que esos son los que los van a marcar. ¿Qué sucede? Si yo le digo a mi niño, no, es que tú eres muy inteligente y tú eres muy inteligente, pues el niño se cree y dice, soy inteligente. Pero cuando va creciendo y a la hora de hacer los exámenes, a lo mejor pues, saca pura C o malas calificaciones, pues el niño dice, no, ya no soy tan inteligente. Entonces ya no va en concordancia y empieza a dudar de lo que la mamá le decía y ahí es donde nosotros tenemos que buscar recursos porque a lo mejor el niño no es que no esté siendo inteligente, sino a lo mejor el niño a veces hasta le faltan lentes y por esa razón pues ya no rindió como tenía que ser o porque el niño a lo mejor tiene problemas auditivos y entonces pues ya no es que no quiera, sino no tiene todo lo necesario para atender a la clase. ¿Y qué pasa entonces? Cuando yo atiendo todo eso, el niño ve un cambio, empieza a ver mejores calificaciones y dice, ah, no, sí, sí, soy inteligente. Entonces tenemos que cuidar mucho todos los factores porque van a hacer que sumen o que realmente el niño se vaya viviendo como inteligente o que empiece a dudar de su inteligencia. Y una de las cosas que yo les digo a los papás, que cuando están en esta, reprendiendo a los niños en algo que no se hizo bien, que diferencien entre tú eres a estás haciendo. Porque a veces uno se le sale y dice, es que eres tonto, ah, es que eres descuidado. Y entonces estamos calificando desde el ser y no desde el hacer. Pero si
La realidad es que todos cometemos algunas tonterías y a veces también somos descuidados, pero eso no me hace ser. Y si entonces yo le digo al niño, fíjate, es que esta acción que hiciste fue muy tonta, le puedo también decir, esto otro es más inteligente, pero ya le estoy dando opciones de cómo irlo haciendo y lo separo desde su ser. No sé si me explico. Y entonces ahí estoy trabajando con la autoestima del niño, porque diferencia desde el hacer y desde el ser. Y eso es lo que tenemos que cuidar, que él se viva, que es más desde lo que hace. Me declaro culpable de aquí públicamente, de lo de la boleta. Sí, felicidades, pero puedes hacerlo mejor, sé que puedes hacerlo mejor. ¿Qué modificación puedo hacer en ese ejemplo que diste tú? Bueno, a lo mejor, ¿cómo te sientes tu hijo con estas calificaciones? Ah, no, muy bien, mamá, a mí me gustan. No, ok. Pues entonces reconozco tu esfuerzo, porque una cosa es lo que yo quiero, a otra cosa lo que el niño quiere. Y tal vez, y en ese sentido, tal vez el niño sabe que tú quieres mejores calificaciones, a lo mejor él te va a decir, no, mamá, sí lo puedo hacer mejor para la siguiente. Pero es diferente que él lo diga, lo puedo hacer, porque entonces ya tú le dices, pues entonces tú decides, hijo, porque ya le estás dando la responsabilidad a él, que asuma su responsabilidad desde lo que quiere, para que él ponga en práctica sus capacidades. Y entonces va a decir, ah, mira, sí, mamá, yo quise y estoy echándole más esfuerzo, pero por decisión, por satisfacerse a él y no por satisfacer a mamá. Muchas gracias, pues parece que se nos acabaron las preguntas. Déjame nada más doy una checadita. Muchos comentarios, ya sabes, de felicidades, dándote las gracias por tan buena información. A personas que nos están preguntando si vas a compartir el material. Ya saben, el material, bueno, la grabación de este taller, de cada taller, se va quedando y se va subiendo a la página de ASHA, que es Arizona Community Health Workers Association. Y ahí pueden estar buscando las grabaciones. Y pues pueden tener acceso en cualquier momento que ustedes lo deseen, ¿verdad? Para volver a ver toda la presentación, volver a escuchar las técnicas y volver a lo mejor volver a repetirlas, volverlas a hacer las veces que ustedes quieran, poder compartir también la información. Sandra, muchas gracias. No sé si Flor tenga algo que comentarnos. Bueno, pues en lo que, si Flor nos dice algo, entonces yo terminaría pues con la frase de siempre. Primero, gracias por su atención, gracias por hacer posible todo esto. Y pues no podemos elegir cómo vamos a vivir, perdón, no podemos elegir cómo vamos a morir, cuándo vamos a hacerlo, solo podemos decidir cómo vamos a vivir, de John Baez. Entonces, creo que esa es la responsabilidad que nos toca de cómo vivir, pero también la responsabilidad de cómo enseñar a nosotros, a nuestros hijos, a ser felices, ¿no? Que ese es el gran reto, y a veces nos perdemos, y es importante que volvamos a encontrar ese, el ser feliz, el disfrutar el viaje y no llegar a la meta, sino disfrutar el viaje, el camino para llegar a él. Entonces, pues no sé si Flor tenga algo que comentar. Buenas tardes, solamente estaba escuchando y solamente nuevamente gracias, Sandra. Realmente cada semana las conversaciones que tienes con nosotros, porque siento que es una conversación donde nos vas guiándonos a entender muchas de las cosas que pasan en nuestras vidas. Así que solamente agradecerte siempre, ¿verdad? Por la disponibilidad de traer esos mensajes que nos ayudan a todos nosotros que estamos escuchando. Y de verdad, no sabes cómo te agradezco que tengas esa disponibilidad para venir cada semana, que hagas el tiempo para traer estos mensajes que no solamente nos ayudan a nosotros que estamos escuchando, pero también a todas las personas con las que trabajamos. Así que gracias realmente y gracias a ti también, Kenny. Igual, muchas gracias, Sandra. Gracias. Igual como te digo yo, cada miércoles, y sé que todos los que se conectan están igual, cada miércoles estoy emocionada ya porque llegue la hora y poder aprender
cada día, ¿no? Cada miércoles aprender algo, no algo, muchas cosas nuevas cada miércoles que vienes con nosotros. Muchísimas gracias por eso. Muchas gracias a todos por que nos acompañen cada semana. Y esperamos los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.